¿Ya ven el Pickle Rick? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ya está en pantalla completa. Bueno, pues les voy a hablar acerca de hipertensión y enfermedad renal. Primero que nada, déjenme mover mi video. En enfermedad renal crónica, del 60 al 90% de los pacientes tiene hipertensión, ¿no? Se atribuye como causa de enfermedad renal crónica, sin embargo, ahorita vamos a platicar acerca de esto, porque a veces más que causa es una consecuencia. Lo que sí sabemos es que cuando tenemos descontrol hipertensivo y enfermedad renal, les puse crónica, pero pueden ser agudas también, hay mayor mortalidad cardiovascular. La hipertensión arterial sistémica esencial o primaria, como quieran decirle, pues es una enfermedad. Sin embargo, la hipertensión, en el contexto de que haya una enfermedad secundaria o en el contexto de las enfermedades renales, puede ser solamente un síntoma, ¿no? Por eso les pongo que las enfermedades renales, tanto aguda como crónica, puede serlo. Y en enfermedad renal crónica como tal, la hipertensión, conforme avanza el deterioro del filtrado glomerular, termina siendo más una consecuencia, ¿no?, de la disregulación renal. Les pongo un mapa del mundo. Lo rojo no es bueno, ¿no? Es acerca de la mortalidad atribuible a enfermedad renal crónica a nivel mundial. México es uno de los principales países, esto secundario a las enfermedades crónicas, que precisamente de esto se tratan las pláticas de hoy. Su mal control, diversos problemas del propio sistema de salud han hecho que la mortalidad cardiovascular aquí sea muy elevada, ¿no?, que es la principal causa de mortalidad en pacientes con enfermedades renales. Terminan siendo del cardiólogo también, ¿no? Entonces, bueno, en estas gráficas les voy a poner el señalador nada más. Aquí en esta gráfica compararon el NANES, es un estudio epidemiológico del 88 al 2004 y del 2010. Lo que podemos ver es en la primera gráfica que no el total de los pacientes que son hipertensos lo saben, ¿no? De los que lo saben, existe un porcentaje aquí como un 5% que saben, pero no están tratados, ¿no? Por lo que ustedes gustan, ¿no? Espero yo que no sea una cuestión médica. Y de los tratados podemos ver que apenas un 30% de este 90% que sabemos está en control de presión arterial, ¿no? Ahora lo que platicamos de la prevalencia de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, que es como nosotros estimamos más o menos la función renal de los pacientes, vemos que conforme baja el filtrado glomerular, la prevalencia de hipertensión llega a ser casi del 100%, ¿no? O sea, arriba de 60, un 67%, y abajo de 30 ya un 92%, ¿no? Ahora, ¿por qué son tan hipertensos los que están enfermos del riñón? Bueno, los mecanismos principales son, conforme avanza la enfermedad renal crónica, hay reducción de la masa glomerular, ¿no? Que es parte quizá de lo que uno infiere cuando dice, pues se está perdiendo la función del riñón. Eso genera automáticamente disfunción del endotelio, que eso es algo, yo creo que el riñón es como el órgano endotelial por excelencia, ¿no? Incremento de la producción de renina, disminución de la excreción de sodio, que es una de las funciones más importantes, ¿no?, de los túbulos sobre todo. Y esto también genera incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, ¿no?, que a la vez favorece la retención de sodio, favorece el incremento de angiotensina, la vasoconstricción periférica, empieza ya el edema, la expansión de volumen extracelular, incrementa la rigidez de los vasos, igual, aparte de por la hipertensión, por otros mecanismos, por ejemplo, por enfermedad ósea mineral, incluso los pacientes que son diabéticos. Entonces, al final, termina nosotros siendo, somos los que nos damos cuenta cuando medimos la presión, la encontramos incrementada, ¿no? Entonces, la hipertensión y el daño órgano blanco, este artículo dice, no se crean todo lo que piensan, ¿no? Porque uno pensaría, el riñón enfermo es el que hace que se incremente la presión. O sea, no, pensamos normalmente la presión hace que se enferme el riñón, sin embargo aquí lo que estoy tratando de platicar es que el riñón enfermo empieza a hipertensar a la persona, ¿no? Por pérdida de los mecanismos normales de excreción de sodio, de la función normal del endotelio. Entonces, conforme alguien está muy hipertenso, empieza a incrementar la presión intraglomerular, así como incrementa la del resto del cuerpo. Eso acelera el proceso de nefroesclerosis. Sabemos todos que hay una pérdida esperada a partir de los 40 años del 1% de las nefronas. Sin embargo, si alguien está todo hipertenso, esto puede ser más acelerado de lo normal, aunado a otros factores, ¿no?, como diabetes, uso de nefrotóxicos, enfermedades renales como tal, ¿no? Y bueno, pues esto dentro de un proceso que le decimos hiperfiltración, ¿no?, que también aquí entra, por ejemplo, en los pacientes que son obesos, etcétera, ¿no?
También todo esto de que empiece a haber nefroesclerosis, pérdida de la función renal, empiezan los pacientes a tener proteinuria y la misma proteinuria favorece el deterioro de función renal. Ahora, dentro de la clasificación, los pacientes con enfermedad renal crónica pues es igual que los pacientes con función renal normal, ¿no? Que ahora el punto de corte para el diagnóstico, de acuerdo a los estadounidenses, pues es 130-80, ¿no? Dentro de lo cual, o sea, arriba de 130-80 ya decimos que un paciente es hipertenso. Y aquí les pongo las otras definiciones que ya ahora cada vez se usan más acerca de hipertensión sostenida, que son los que todo el día traen la presión así, ya sea office es en el consultorio y daytime ABPM o el home BP es si se la toman en su casa o si les pones un monitoreo ambulatorio o el mapa, ¿no? Entonces, la sostenida todo el día. La de bata blanca es un término ahí yo creo que más bien anecdótico de pacientes que están nerviosos en el consultorio o por alguna otra condición tú los lees con cifras de presión arterial elevada, pero ya que les haces un monitoreo en casa salen normal, ¿no? Estos pacientes pues no requieren tratamiento, ¿no? Regularmente son pacientes jóvenes con función renal normal y demás. Y la otra pues es la hipertensión enmascarada, que esta sí es un factor de riesgo cardiovascular porque son pacientes que van a consulta, tienen presión normal, pero a la hora de que te llevan las lecturas que tienen en casa, pues traen anomalías en la presión arterial, sobre todo en la noche, ¿no? Que ahora es como, no es lo nuevo, sino es una de las nuevas metas, tener a los pacientes controlados también en la noche, ¿no? Antes nada más con que estuvieran controlados en el consultorio, pues ya, ¿no? Pero ahora sí, ya somos más estrictos, vigilamos con monitoreos ambulatorios cómo están todo el día la presión. Ahora sí, los pacientes con enfermedad renal regularmente tienen las otras definiciones. Uno, la hipertensión resistente, que son pacientes que tienen más de 3 antihipertensivos, de los cuales uno es un diurético, sin control adecuado de la presión arterial. Y las otras que son, la otra definición que es refractaria, que igual no más de 3 antihipertensivos, uno es un diurético tiacídico, el otro es espironolactona, y no hay control adecuado de la presión arterial. Esta definición es muy parecida a la previa y es más como para decir que el mecanismo es independiente de aldosterona, ¿no? Porque casi siempre antes decían, no, pues tiene hipertensión resistente, probablemente tenga un hiperaldosteronismo por algo, ¿no? Ya sea primario o secundario. Entonces de ahí sale esa definición. Ahora, ¿es causa o es consecuencia de la presión arterial? Existen, les pongo aquí algunas causas, algunas no tan frecuentes de hipertensión secundaria, como la renovascular, tanto por aterosclerosis o displasia fibromuscular, que es una enfermedad de los vasos sanguíneos, coartación de la aorta, hiperaldosteronismo primario, tumores, ¿no? Que producen aldosterona, el famoso feocromocitoma o el tumor de los 10 del libro de Fisiopato, ¿no? Pacientes con ovario poliquístico, con Cushing, hipertiroidismo, hipotiroidismo. La causa más frecuente de hipertensión secundaria es el SAOS, la apnea obstructiva del sueño. Otros factores como que hayan consumido mucha cafeína previo a la toma de presión, o sea, no es que sea malo, sino que pueden afectar las lecturas. Consumo excesivo de alcohol, de AINE, anticonceptivos, algunas quimioterapias pueden llegar a incrementar la presión arterial. Drogas ilícitas, otros fármacos, o sea, uno tiene que revisar siempre los pacientes que son hipertensos, o sea, qué toma, usted fumó ahorita, qué otros fármacos consume, ¿no? Que a veces son preguntas que obviamos porque a veces decimos, bueno, pues le voy a tomar la presión, está alta, tratamiento, ¿no? Otros más raros, ¿no? Trastornos monogénicos, regularmente diagnosticados en edades tempranas. Y en el contexto de las enfermedades renales, aparte de la enfermedad renal crónica, las glomerulonefritis, ¿no? Que a lo mejor una glomerulonefritis se puede presentar con una lectura anómala de la presión arterial, que si nomás tomamos ese punto, pues podemos empezar un tratamiento antihipertensivo para alguien que tiene alguna otra cosa, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, déjenme un poquito, de si es un síntoma o es una patología, ¿no? Les pongo, llega un paciente con una presión arterial de 160/100 y creatinina sobre 3, ¿no? Un pensamiento simplista podría ser, está enfermo del riñón, trae la presión alta, ahí le va, ¿no? Los sartán. Pero si revisamos un poco el contexto, les pongo aquí, o sea, ¿qué tal si ese paciente es una mujer de 23 años que antes estaba sana, que trae edema agudo pulmonar, anasarca o liguanuria, ¿no? A lo mejor pensaríamos, híjole, quizá traiga algo más, no nada más la hipertensión, ¿no? Ya sea lupus o alguna otra enfermedad. Por otro lado, si tenemos una paciente de 74 años que es diabética de hace 24, ya con problemas microvasculares como retinopatía, problema isquémico cardíaco, que también se conoce hipertensa, con transgresión de fármacos, pacientes que no se toman siempre las medicinas, con hemoglobinas glicadas arriba de las metas, ¿no? Aquí les puse 10% a lo largo del seguimiento.
Ella va a consulta y la creatinina previa hace 2 años era de 2.7, ¿no? Entonces, dices, bueno, quizá la hipertensión en esa paciente sea una hipertensión esencial, descontrolada, y aquí sí hay que ajustar el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber a ciencia cierta, o sea, si el que tiene la culpa es el riñón o si el paciente es hipertenso? Pues, primero que nada, haciendo una historia clínica, ¿no? Los antecedentes clínicos ahorita vimos, ¿no? La edad. No es la misma un paciente joven que un paciente de la tercera edad, ¿no? Un paciente pediátrico. Comorbilidades, aquí les pongo la más frecuente y ahorita el doctor Enríquez les va a dar una plática de ello, la diabetes, ¿no? O sea, si es diabético, si es hipertenso previo, si tiene alguna enfermedad autoinmune, si tiene cualquier condición, ¿no? Función renal previa de manera ideal, ¿no? No siempre la gente se anda midiendo la función del riñón por creatinina o haciéndose depuraciones, pero tenerla a veces nos ayuda a ubicarnos, ¿no? Si tienen una enfermedad renal aguda o si tienen una enfermedad renal crónica o si tienen una lesión renal aguda, ¿no? Fármacos, ¿por qué fármacos? Pues, o sea, ¿qué tomaba? ¿No? Lo que platicábamos, algunos fármacos impactan en la presión arterial, algunos impactan en la función renal, ¿no? Alguien que abusa de AINE, por ejemplo, puede llegar a tener ahí fenómenos tubulointersticiales, ¿no? Presentación clínica, pues sí, si alguien llega con una urgencia o una emergencia hipertensiva, pocas veces va a ser un paciente con una hipertensión arterial esencial que debute así, ¿no? Con edema pulmonar o con una encefalopatía hipertensiva, o sea, son cosas que nos deben hacer irnos un poco más allá de nada más haber revisado la presión arterial y tratarlo. Si tienen un síndrome glomerular, en el contexto de la plática de enfermedad renal, pues edema, hacerles un sedimento urinario, buscar proteinuria, buscar hematuria glomerular, hacerles una recolección de orina, un ultrasonido para integrar, ¿no? Porque la hipertensión, por ejemplo, puede ser parte de un síndrome nefrítico, puede ser parte de un síndrome nefrótico, puede ser parte de una enfermedad renal crónica, puede ser parte de una lesión renal aguda. Entonces, como ven, o sea, no es nada más que la hipertensión sea la causa de la enfermedad renal crónica, sino un síntoma. Alteraciones de gabinete, les pongo aquí daño a órgano blanco, ¿dónde lo buscamos? Pues una, si pueden aprender a ver bien fondo de ojo, a mí siempre se me hizo muy difícil, o preguntarle a un oftalmólogo y revisar, ¿no? ¿Hay datos o no hay datos de retinopatía hipertensiva? Un electrocardiograma, lo que siempre hacemos, ¿no? Aparte de la revisión sistemática del mismo, como nos enseñó el doctor Padilla, buscar hipertrofias, buscar dónde ha afectado la hipertensión a la persona, para poder ubicar si la hipertensión es la que está afectando al riñón o si es un síntoma del mismo, ¿no? Función y morfología renal, lo que platicábamos, recolección, ultrasonido renal, examen general de orina, o sea, no tienen que hacer a veces cosas tan complejas, ¿no? Un simple EVO te puede dar mucha información. Y alteraciones sugerentes de otras patologías, ¿no? O sea, si tienen alguna artritis, si tienen algún problema en otro órgano, te puede ayudar a ubicarte en cuál es la causa, ¿no? Y por último, pues les especifiqué un poquito más de función renal, o sea, la tasa de filtrado que puede ser calculada desde su celular. Hay aplicaciones, ¿no? El MD-Calc, todo eso traen ecuaciones para filtrado glomerular. Ahorita la que utilizamos es CKD-EPI. Hay varias, ¿no? El Cocroft, el MDRD, sin embargo, ya están un poco más en desuso, ¿no? El aclaramiento de creatinina que se hace con recolecciones puede ser una muestra de orina aleatoria o una recolección de 24 horas. En el contexto de los pacientes que ya sabemos que tienen enfermedad renal crónica, pues evaluar el resto de las consecuencias de la misma, ¿no? Que ya sabemos, estos pacientes hacen anemia, hiperfosfatemia, trastornos del metabolismo óseo mineral, el estado de volumen, ¿no? Es bien frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica que llegan todos edematizados a consulta, quien los vio les dio tratamiento con beta bloqueadores, con calcio antagonistas, con ARA2, YECAS, y vienen todos edematizados, pues no, entonces tú dices, bueno, en este caso la hipertensión probablemente sea mediada por volumen, a lo mejor deberíamos de ajustarle el diurético, ¿no? Y bueno, por último, el examen de orina y el sedimento urinario para ubicarnos, ¿no? En si es una cuestión aguda o es una cuestión crónica. Ahora, ¿por qué importa tanto la proteinuria? La hipertensión en enfermedad renal, el hecho de tratarla y controlar a los pacientes, el principal objetivo de la misma es evitar malos desenlaces cardiovasculares. ¿Qué quiere decir? EBCs, infartos, muerte súbita de origen cardíaco. Eso principalmente. Entonces les pongo aquí un estudio epidemiológico que en el eje de las X podemos ver que conforme baja el filtrado glomerular, incrementa la incidencia de mortalidad, de eventos cardiovasculares y de mortalidad de origen cardiovascular. Sin embargo, aquí en este estudio también los estratificaron de acuerdo a si tenían proteínas en el examen general de orina.
aquí encontraron que el riesgo, que es el eje de las Y, incrementa, independientemente del filtrado glomerular, el riesgo de presentar un evento cardiovascular importante, incrementa de acuerdo a la proteinuria, ¿no? Y eso que aquí no fueron tan exactos, nada más agarraron un ego y dijeron, mira, 2 cruces o más, mira, les pasan más infartos, más embolias, etcétera, ¿no? Y en este lo hicieron con albuminuria, ¿no? Por eso la albuminuria se clasifica así, en menor a 30, de 30 a 299 y mayor a 300, que le dicen moderadamente significativa o significativa clínicamente, ¿no? Entonces, a mayor albuminuria y a mayor proteinuria, aguas, ¿no? Entonces, de ahí sale la clasificación de enfermedad renal crónica, ¿no? En la cual se dividen en estadios, que los estadios son definidos por la tasa de filtrado glomerular. Aquí podemos ver, ¿no? Más de 90, de 60 a 89, 49, 45, 59, hasta menos de 15, que es el estadio 5. Y lo otro que nos ayuda a clasificar a estos pacientes es la albuminuria, ¿no? En donde vemos si es menor a 30, pues es un G1 a 1, ¿no? Si tiene albuminuria significativa en A3, aunque filtre a 90, es un G1 a 3. Y los colorcitos de este semáforo hablan de lo que vimos en el estudio previo, ¿no? Que es el riesgo cardiovascular que tienen los pacientes. Entonces podemos ver que en albuminuria significativa, aunque tú tengas un estadio 3A, ya tienes un alto riesgo cardiovascular. En cambio, si un paciente que tiene filtrado igual al otro, pero que no tiene albuminuria, no tiene tanto riesgo cardiovascular. Este año, Cadigo publicó una guía que habla acerca de puntos específicos de los pacientes con enfermedades renales y el manejo con enfermedad renal crónica, perdón, y el manejo de hipertensión arterial. Les voy a compartir los puntos más importantes, ¿no? Primero, la dieta, ¿no? Nunca pensamos en la dieta, siempre estamos pensando que si el losartán, que si el amlodipino. Sin embargo, miren, o sea, si ustedes logran convencer a los pacientes de tener una dieta hiposódica, que a veces batallamos mucho, ¿no? Para decir, pues, ¿qué le digo que coma o qué le digo que no coma? Yo tengo un ejemplo muy bueno, no voy a decir marcas, ¿no? Pero las cosas que venden en las tiendas de autoservicio, todo eso es hipersódico, ¿no? Entonces, prácticamente yo les digo, si lo que quieras comer lo venden ahí, mejor no lo comas. Alimentos con conservadores, la mayoría de los conservadores son ricos en sodio, y prácticamente con eso, o sea, una dieta de comida natural que hayan comprado en un mercado o en un súper que no tenga conservadores, les va a ayudar mucho a no tener sodio. No ponerle nada de sal a la comida, porque luego a veces los pacientes quieren negociar y dicen, bueno, le voy a echar poquita. En realidad, toda sal sobreañadida, o sea, el alimento solo, la carne, todo ya trae sodio. Entonces, otras opciones que podemos hacer son sustitutos de sal. En el contexto de enfermedad renal crónica, estos sustitutos a veces son, en vez de cloruro de traen potasio. Entonces, en pacientes que tienen filtrado menor a 30, hay que vigilar el potasio antes de darles una dieta rica en potasio, que viene siendo la dieta DASH, y los suplementos de potasio. Sin embargo, no hay tanto problema. Y lo otro es estimular su actividad física, ¿no? 30 minutos, 5 días a la semana, te recomiendo 150 minutos semanales. Y bueno, ¿qué impacto tienen estas medidas? A veces los pacientes te ponen de pretexto, no, es que yo estoy enfermo del riñón, no puedo hacer ejercicio. Y les pongo aquí Chagonefes, el doctor Chagoya es un compañero mío de la residencia. Él maneja el programa de hemodiálisis en Toluca. Estos pacientes están ahorita conectados a hemodiálisis y lo que tienen en los pies son unas bicicletas, ¿no? Y ellos hacen bicicleta estando en hemodiálisis, pese a que tienen múltiples consecuencias ya de la enfermedad renal crónica. Y el solo hecho de hacer eso en pacientes que podemos considerar con pobre capacidad física o con diversas consecuencias, sobre todo vasculares o cardíacas, les beneficia, les da mayor sobrevida, les da calidad de vida, se sienten útiles, se sienten parte del tratamiento de la enfermedad. Entonces, no incluí yo a los pacientes en diálisis en esta plática, pero los que no están en diálisis, yo les digo, oye, si los que están en diálisis hacen ejercicio, ¿por qué tú no? ¿No? Salvo que tengan alguna limitación, una discapacidad, de todas maneras hay opciones de cómo pueden ejercitarse, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene estas medidas no farmacológicas en enfermedad renal? Aquí les pongo por milímetros de mercurio de presión sistólica, cómo la pérdida de peso por cada 10 kilos, la dieta hiposódica, la DASH, el incremento de potasio en dieta en quienes están indicados que puedan comer mucho potasio, el ejercicio y la reducción de consumo de alcohol. Si un paciente sigue todas estas medidas, chéquense, podemos bajar 36 a 40 milímetros de mercurio de la presión sistólica.
Entonces de ahí sale por qué estas recomendaciones son tan importantes, ¿no? Incluso yo creo que ni con un solo fármaco que tú puedas lograr esa potencia pues de reducción de la presión, pues la verdad no lo hay, ¿no? Salvo que estés en urgencias ahí con un isoquet conectado. Entonces, bueno, las metas en estos pacientes deben de ser individualizadas, ¿no? Es muy aburrido a veces escuchar eso porque dicen, no, bueno, ¿y cómo lo individualizo, no? Lo individualizamos de acuerdo sobre todo a comorbilidades, a esperanza y calidad de vida, o sea, no podemos tener un paciente ya de 90 años y decir, no, es que este señor a fuerzas, porque dicen las guías, lo voy a llevar a menos de 120-80. Lo hacemos siempre pensando en la sobrevida y en los eventos cardiovasculares que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, el estudio SPRINT, que es de donde ahorita se están basando las guías, te dice que menos de 120-80. Sin embargo, debemos siempre de vigilar que no haya hipotensiones, que no hayan datos de bajo gasto. ¿Cuáles son estos? Náusea, ortostatismo, se me bajó la presión y me tuve que tomar una coca, ¿no? Que a veces es el remedio natural o no tan natural que utiliza aquí la gente, ¿no? Lo que sí es que en pacientes que tengan albuminuria, a partir de 30 para arriba, se recomienda usar bloqueo del sistema renina angiotensina, ¿no? Ya sea con YECA o con ARA2, de acuerdo al que toleren, al que puedan conseguir, y buscar metas de presión arterial en menos de 130-80, ¿no? Y esto para diversas enfermedades renales como lupus, nefropatía por IgA, ahorita que platicamos de diabetes con el doctor Enríquez, también van a ver que más o menos por ahí andan las metas. Lo que te recomiendan también es evitar el famoso doble bloqueo. El doble bloqueo es usar un YECA y un ARA2. En algunos estudios antes fue popular, sin embargo, tuvieron mucha incidencia de hipercalemia por estar bloqueando varios mecanismos de secreción de potasio, ¿no? Con YECA y ARA2. Sobre todo en pacientes con menos de 45 mililitros minuto de filtrado glomerular. Entonces, bajarles la presión a los pacientes hipertensos reduce la incidencia de enfermedad renal crónica, que es lo que trato de explicar en esta diapositiva. Primero les voy a decir para qué sirve bajar 10 mililitros de mercurio de presión arterial. Primero, reducción de eventos cardiovasculares mayores, con un 20% de protección, no con intervalos de confianza que son significativos. Enfermedad arterial coronaria con un riesgo de 0.83, son 17% de protección, con intervalos de confianza también significativos, te disminuye el riesgo de enfermedad vascular cerebral, igualmente, ¿no? Mortalidad por toda causa, también reduce el riesgo. Pero a la hora de que analizamos si el control de presión arterial reduce la falla renal como tal, vemos que el intervalo de confianza cae en un lugar que te dice, pues, no lo sabemos, ¿no? Entonces, hay estudios que sí dicen que la presión, el control de presión arterial es un factor protector dentro de los factores, o sea, para evitar la progresión de enfermedad renal crónica. Sin embargo, esto es muy controvertido, ¿no? Pero el hecho de que sea controvertido no quita el beneficio, sobre todo cardiovascular, de controlar a un paciente de manera óptima, ¿no? O sea, aquí yo les puse mi conclusión de todo esto para que sea más sencillo, le pongo, aunque no preserve tanto la función renal como el manejo específico de la enfermedad renal como tal, y el control de los factores de riesgo de enfermedad renal, mejora los desenlaces cardiovasculares, ¿no? Por eso ser estricto en cuanto al control de presión arterial en enfermedad renal crónica, pues va a mejorar la sobrevida de los pacientes. Ahora, les pongo aquí los famosos factores de progresión de enfermedad renal. ¿Cuáles son los que contribuyen que se vaya perdiendo la función renal? En este libro, por ejemplo, ahí sí te dicen la hipertensión, ¿no? Porque, como les digo, hay estudios que te dicen que sí, otros que no. Control de diabetes, ahorita lo van a platicar. El consumo de sal, disminuirlo también, no solamente controla la presión, sino que te disminuye la hiperfiltración, la disfunción de endoteles. Controla la proteinuria cuando se pueda y la acidosis metabólica si es que la hay. Y lo otro que ayuda a preservar la función del riñón es atacar todas las pequeñas complicaciones de la enfermedad renal que van apareciendo conforme va perdiendo el filtrado glomerular, como son la anemia, la disfunción plaquetaria, que ya es casi en etapas finales, los trastornos del metabolismo óseo mineral, anomalías de lípidos, acidosis metabólica, la sobrecarga hídrica, muy importante manejarla, los trastornos hidroelectrolíticos, como hipercalemia, uno de los más frecuentes, y la enfermedad cardiovascular, que va ligada, como ya platicamos, a la hipertensión. Entonces, ¿qué otras consideraciones terapéuticas hay? Tiempo, vamos bien. Bueno, consideraciones terapéuticas. Primera línea, YECA y ARA2. Eso también va para los pacientes que no tienen enfermedades renales. Ayudan con proteinuria, ayudan con insuficiencia cardíaca, beneficio cardiovascular. Cuando hay tasa de filtrado de menos de 30, nada más vigilar la hipercalemia y si la hay, ajustar la dieta o dar algún fármaco para que
elimine más potasio a la persona, puede ser un diurético. Estos son los fármacos que más han sido probados con respecto a la reducción, de proteinuria. Ahorita van a empezar ya a ver ustedes publicaciones de que los inhibidores del SGLT2 también ayudan en pacientes con proteinuria sin necesidad de que tengan diabetes. Sin embargo, todavía no es una recomendación generalizada. ¿Qué otros fármacos se ha observado que ayudan con proteinuria? Son los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, verapamilo, diltiazem. Única recomendación con ellos, abusados con la frecuencia cardíaca porque también son antiarrítmicos y pueden dar bradicardias sintomáticas, bajo gasto ahí sí, y pues, con cuidado. Y ahora, segunda línea, o sea, ¿qué fármaco sigue después de que iniciamos nosotros un YECA, un ARA, no logramos control? No hay tanto consenso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las guías de hipertensión y la mayoría de los artículos que ustedes revisen te van a decir, aparte de iniciar con el YECA y con el ARA, puedes usar después un calcioantagonista, puedes dar un diurético, puedes dar un betabloqueador o puedes dar un fármaco que va a ayudarte con el resto de las condiciones que tenga tu paciente, ¿no? Desgraciadamente los pacientes no leen los libros y ni siquiera nosotros los médicos a veces. Entonces, a veces tenemos que hacer combinaciones, por ejemplo, si alguien tiene hipertensión y diabetes, pues está el fármaco, si alguien tiene hipertensión y gota, si alguien tiene hipertensión y artritis o alguna otra condición, vamos adaptando el tratamiento, ¿no? Ahora, los diuréticos, ya platicamos, ¿no? Cuando hay sobrecarga, cuando hay edema, datos de influencia cardíaca, derrames pleurales, hay que usar los diuréticos para mejorar la presión arterial, porque ya sabemos que es una cuestión que es mediada por volumen. Ahora, en enfermedad renal crónica, la mitad de los pacientes va a tener más de 3 fármacos, ¿no? A veces le caemos gordos a los geriatras porque pues, ya saben, ¿no? La polifarmacia. Sin embargo, son fármacos que son necesarios para el control de las patologías y la mayoría de los pacientes necesitan más de 3. Entonces, a veces cuando llega un paciente ya conocido con este diagnóstico, que está descontrolado, hay que preguntarles muy bien, ¿se toma bien las medicinas? ¿Tiene alguna duda con su tratamiento? Ayuda mucho que lleven un registro de ellos de las horas y de las pastillas que están tomando por hora, para uno evaluar si se están tomando bien las pastillas de la presión, porque también es una situación frecuente que el médico en consulta nada más dice, bueno, está descontrolado, le voy a sumar otro medicamento, le voy a subir la dosis, pero a veces no nos damos el tiempo de revisar si los pacientes en efecto están tomando el tratamiento que uno cree que están tomando. Ahora, otras consideraciones farmacológicas en enfermedad renal crónica e hipertensión, pues los calcioantagonistas, por ejemplo, pueden ayudar en pacientes con patologías autoinmunes que tengan Raynaud, pueden ayudar los no dihidropiridínicos en fibrilación auricular y en espasmos esofágicos, ¿no? Otras indicaciones potenciales, fibrilación auricular. ¿Qué efecto colateral común tienen los calcioantagonistas? Los que son dihidropiridínicos, llámese amlodipino, nifedipino, etcétera. El edema, ¿no? Es muy frecuente que iniciamos nosotros calcioantagonista, a lo mejor un 20% de los pacientes, un poco menos, llegan después con edema periférico, con godet de una cruz en las piernas, ¿no? Entonces, a veces cambiar el fármaco les quita el edema, que también es una situación frecuente, ¿no? Que damos amlodipino, llegan con edema los pacientes y algunos médicos, bueno, pues ahí te va el furo ahora, ¿no? Y en realidad lo que hay que hacer es pensar en otra opción, ¿no? Ahora, los antagonistas de aldosterona, más frecuentemente Spiro, hay otros ya, ¿no? Ayudan también con la proteinuria. En los pacientes que tienen hipertensión portal, que tienen edema, ascitis, ayudan mucho también, son de primera línea para el manejo de esto. ¿Qué efecto colateral tiene? Puede dar hipercalemia, puede dar una acidosis metabólica no anion-GAP, porque pues te dan hipoaldosteronismo, ¿no? En algunas enfermedades renales los usamos en combinación con bloqueo del RAS para la reducción de proteinuria, siempre vigilando el potasio. Ahora, con respecto a los diuréticos, bueno, vamos, el que más utilizamos en el contexto de hipertensión son las tiazidas, ¿no? Hidroclorotiazida, por ejemplo. Relacionado a enfermedad renal crónica, lo usamos en sobrecarga de volumen, ¿no? ¿Qué otras indicaciones potenciales tiene? Pues en hipercalciuria, porque favorece la calciuria, y en diabetes insípida nefrogénica. Efectos colaterales comunes que en realidad no lo son tanto es hiperuricemia, hipercalcemia, hiponatremia, esto sobre todo en pacientes de edad avanzada, e hipocalemia que también tiene que ver ahí en edad avanzada y con la cuestión de la dieta. ¿Qué contraindicaciones potenciales hay? Pues si dan hiperuricemia, pues abusados cuando tengan gota, no usarlos de preferencia. Y si tiene un paciente hipercalcemia por alguna otra condición, no sé, algún mieloma, una patología tiroidea, pues tampoco dar, ¿no? Las tiazidas no son tan efectivas cuando la tasa de filtrado glomerular está bajo de 30 mililitros minuto. Entonces, si buscamos dar un diurético con una tasa de filtrado menor a 30, nos pasamos a la segunda opción, que aquí están, ¿no? Los de ASA,
¿Qué indicaciones tienen los diuréticos de asa? Principalmente furosemide, bumetanida, torsemide, casi no hay acá. Sobrecarga de volumen, ¿no? Estos ayudan mucho en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Sobre todo los que tienen fiebre disminuida, que tienen edema, edema pulmonar, edema periférico. Efectos colaterales comunes, pues hipocalemia el principal, ¿no? Pueden dar hipernatremia, sobre todo cuando se sobredosifican, pero no es frecuente, ¿no? Contraindicaciones potenciales, aquí también incluyen gotas, sin embargo, no es como las tiacidas que dan tanta hiperuricemia. Bloqueo del RAS, pues ya lo platicamos, ¿no? Indicado en proteinuria, ayuda también en patología cardiovascular, vigilar la hipercalemia otra vez, y están contraindicados en embarazo y en alguien que tenga estenosis bilateral o unilateral de las arterias renales, porque provocan pues, mayor isquemia en estos contextos, ¿no? Entonces, bueno, ya a manera de conclusión, la hipertensión en el contexto de deterioro de función renal puede ser un síntoma, ¿no? Entonces, la evaluación, sobre todo del médico de primer contacto con el paciente, va a ayudar mucho a saber con quién referirlo, cómo tratarlo, qué estudios pedir y decir, bueno, pues a él le voy a tratar la hipertensión porque parece esencial, a él le voy a pedir unos poquitos más de estudios para saber qué tiene, en vez de solamente tratar el síntoma, ¿no? En pacientes con enfermedad renal crónica, la pérdida de la tasa de filtrado se va a relacionar de manera casi lineal con el control de la presión arterial. Muy frecuente nosotros, los pacientes ya que vemos en hemodiálisis, traen la hemodiálisis, que es también un método de control de presión arterial, 3, 4, 5 antihipertensivos, ¿no? Entonces, es relativamente común. Considerar causas secundarias en presentación atípica, como les platicaba, ¿no? Jóvenes, hipertensión resistente, urgencia o emergencia hipertensiva. Siempre hay que buscarle alguna causa secundaria, no nada más tratar el síntoma y órale a su casa, ¿no? Y el ajuste de los fármacos siempre debemos de, o sea, yo les pongo aquí como nefro, ¿no? O sea, dejan el filtrado glomerular. Sin embargo, con cada fármaco que uno dé, es muy bueno decir, bueno, si este paciente tiene 2, 3 enfermedades, voy a buscar para un problema un fármaco que le ayude en 2. No siempre lo va a haber, pero a veces sentarse un ratito y pensar, bueno, pues, ¿qué le hago? Te va a ayudar a tomar mejores decisiones y no estar cayendo en lo que les cae gordo a los geriatras y la verdad no es algo bueno, ¿no? Que es la polifarmacia. Y lo otro, vigilar efectos adversos. Si tenemos un paciente que ya tiene deterioro de función renal, el metabolismo de un fármaco que se excreta de manera renal puede que te dé efectos adversos que no estabas buscando, ¿no? Y enfocarse en los factores de riesgo de progresión, o sea, evitar que el paciente progrese a diálisis, en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? O sea, no estar buscando metas de números, de guías, solamente en pacientes que a lo mejor lo que necesitan es ser escuchados o que les cambie la dieta o cosas más sencillas. Y sobre todo, pues en la salud cardiovascular, ¿no? Que ya sabemos que en los pacientes con enfermedades renales, la principal causa de mortalidad y en los que no tienen enfermedades renales también, ¿no? Es las causas cardiovasculares. Y pues es todo, ¿no? Aquí les pongo una frase de un nefrólogo de Estados Unidos. Ayer fue Día Mundial del Riñón, qué bueno que hicieron esas pláticas. Les dejo mis contactos en redes sociales, cualquier cosa, duda que se ofrezca. Ahí publico de repente información relacionada con nefrología. Y pues nada más, ahí si tienen alguna duda, aquí estoy al pendiente.